En este ciclo de personas que conocí, les quiero hablar de una persona muy simpática, muy agradable, un cineasta español que se llama Juan Manuel Cotelo. Ustedes lo tienen que conocer y ahora cuando les cuente un poquito de él, evidentemente todos van a saber a quién me refiero. Pero quería especialmente remarcarlo porque pienso que es una persona muy linda de nuestro tiempo, que vale la pena conocer y que vale la pena tener en cuenta. Yo tengo una amiga, Verónica de Sebastián, que vivió en Buenos Aires unos años y que tuve la dicha de conocerla. Su esposo se dedica al medio de las televisoras y son españoles y entonces a través de ella pude conocer a muchas personas interesantes de estos medios. Y dos veces, estando con ella en España, pude conocer a Juan Manuel Cotelo y una vez vino a la Argentina y entonces ella le indicó que hablara conmigo para que yo pudiera mostrarle el milagro eucarístico que ocurrió en la parroquia de Santa María el 8 de mayo de 1992. Sobre esto tengo una anécdota que a mí me resulta interesante porque yo me sentía muy complacido, ¿no es cierto?, de ser yo como el anfitrión que iba a llevar a esta persona a conocer ni más ni menos que un milagro eucarístico del cual yo había sido uno de los cuatro testigos. Y entonces sentí mucho gusto y sentí como un poquito de presunción, ¿no es cierto?, de recibirlo y de llevarlo. Y entonces fuimos, justo coincidió con un día en que se daba la catequesis de la parroquia, que se da 2 veces por mes. Y se da de manera espléndida, es decir, hay alguien que cuenta cómo fue el hecho, que muestra fotos, y yo estaba encantado y pensaba que él estaba encantado también, por supuesto. Cuando terminó la reunión, yo pensando, él levanta la mano, ¿no es cierto? Y yo pensando que iba a agradecer mucho lo extraordinario que había sido todo. No, ¿qué les cuento? Que se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo de que nosotros, teniendo algo tan extraordinario para contar, como que 2 pedacitos de hostia se habían convertido en un pedazo del miocardio, que estaba vivo y herido, y que eso había sido analizado por científicos de Estados Unidos y que tenía el permiso del cardenal Bergoglio para que eso fuera mostrado a la devoción, que nosotros no hubiéramos hablado suficientemente de esto y decir, esto no es para ustedes, ¿no es cierto? Esto es para que ustedes lo digan al mundo. Y nada, yo sentí bastante vergüenza porque sentí que yo era uno de los culpables, ¿no es cierto?, de que eso no fuera suficientemente proclamado y me hice el propósito de voy a hablar de esto todo lo que puede, voy a transmitirlo todas las veces que sea necesario porque tiene razón él, ¿no es cierto?, que uno no puede ocultar algo que tan importante de lo cual tiene que ser testigo. Bueno, esto me hizo recordar algo que les voy a contar y que tiene que ver con su personalidad. Yo viví 2 años en España porque parte de mi seminario lo hice en Toledo. Al principio me costó la forma de ser del español porque eran excesivamente francos para mi modo de ser, ¿no es cierto? Y yo encontraba que por mi educación yo era más reservado, más diplomático, decía las cosas con más atenuantes, y que ellos al pan pan y al vino vino, ¿no es cierto? Y que algunas veces yo me sentía hasta molesto. Les cuento que el día que llegué al seminario hubo una clase en el aula magna y éramos 200 seminaristas y venía un profesor que se llamaba Jiménez Durresti, que venía de Roma a dar una clase magna
y nos hacía leer el Concilio Vaticano en latín. Yo ya soy de la época en que nosotros mucho latín no sabemos. Entonces, bueno, el problema era a quién le pedía él que leyera, porque evidentemente ese tenía que ponerse de pie y tenía que ponerse a leer en latín, y eso no nos gustaba mucho porque no nos salía del todo bien. Pero bueno, no era un gran problema para mí el tener que ponerme de pie y leer en latín. Pero ¿qué les cuento? Que yo tenía 27 años, una cosa así. Pues él mira así el auditorio de 200 personas y dice, a ver, el calvo, que lea. Y el calvo era yo, ¿no es cierto? Porque a mí el pelo empezó a caérseme bastante jovencito. Entonces, claro, el calvo era yo. Pues yo me puse de pie a leer el Concilio Vaticano en latín, pero mi gran problema interior era nunca en la vida nadie en la Argentina me llamó calvo. Aunque lo era, por supuesto, y no, pero nunca nadie me lo había dicho, ¿no es cierto? Y me parecía desagradable que alguien me tratara de esa forma. Bueno, eso me costó, y al principio me costó bastante, pero después con el tiempo me resultó tan lindo, es tan lindo saber lo que el otro piensa de nosotros, que nos lo diga con toda franqueza, con toda sencillez, que ponga a las cosas la palabra que le corresponde y que no utilice eufemismos, ni metáforas, ni nada para hacer más agradable las cosas que quiere decirnos. Que la verdad que este aspecto de los españoles de al pan pan y al vino vino me pareció muy importante. Bueno, esto en concreto es lo que yo veo en Juan Manuel Cotelo como comunicador, ¿no es cierto? Es decir, es alguien que dice lo que piensa realmente y que lo dice de la manera más sencilla. Y me parece que es tan importante eso, porque me parece que tantas veces nosotros en el mensaje que damos acerca de Jesucristo decimos unas cosas que no son muy creíbles, pero porque en realidad muchas veces son palabras. Y Él es como que no dice palabras, sino que las palabras están llenas de realidad. Y por eso es creíble. Y a mí me resulta una persona muy creíble como comunicador. Bueno, les cuento que él nació en 1966, es decir, que es un hombre de 50 años, que es un hombre joven, el 7 de julio, y que a los 20 años empezó a trabajar en el mundo audiovisual como periodista, director de cine, guionista, productor y actor también. Y la verdad es que es muy gracioso como actor, ¿no es cierto? Y evidentemente es muy bueno, muy dúctil trabajando como actor. Y en algunas de sus películas él hace algunas partes. Es un hombre casado que tiene 3 hijas mujeres y que a los 30 años dirigió y produjo su primer largometraje en 1998 que se llamó El sudor de los ruiseñores y que con eso ganó el premio de revelación del cine español que otorga el Círculo de Escritores Cinematográficos y muchos otros premios. Y que, bueno, es profesor en muchas universidades, en Navarra, en la Complutense de Madrid, en Nebrija, en Villanueva, en la Universidad Cardenal Herrera, que está en Valencia, y que en el año 2008 funda una productora que se va a llamar Infinito Más Uno, que es muy lindo el logo que tiene, que es un corazón en donde está el 8, ¿no es cierto?, que sería el signo del infinito, y el más uno con esa personita que está al lado. También funda la Fundación Infinito, que ayuda a personas necesitadas en todos los países donde se estrenan sus películas. Bueno, y la primera película que produjo esta fundación fue La Última Cima, en el año 2000,
2008 y que está basado en la vida de un sacerdote, Pablo Domínguez Prieto, un sacerdote madrileño que murió y que tenía solo 42 años y murió cuando quiso descender de una cima, por eso la última cima, porque a él le gustaba escalar. Y es muy lindo, es una película muy linda, muy interesante, no sé si la han visto, pero si no se la recomiendo, La Última Cima, porque, es decir, evidentemente es un hombre santo, pero Jesús quiere, Juan Manuel quiere mostrarnos un sacerdote que le entrega su vida a Dios y cómo es su vida. No quiere mostrarnos su santidad, sino que quiere mostrarnos lo que hay detrás de un sacerdote, que para muchas personas es un misterio, para uno no es ningún misterio, porque uno se cepilla los dientes a la mañana, así que se conoce en su trastienda, pero para muchas personas es un misterio, y él nos muestra ese misterio en esa película y lo hace muy bien. Después, en el año 2013, dirigió y también interpretó un largometraje que se llama Tierra de María y que fue distribuido en 34 países, que sustancialmente narra alrededor de las apariciones de la Virgen en Medjugorje, pero que nos presenta tan lindo, ¿no es cierto? Es decir, la acción de la Virgen en nuestro tiempo, porque la Virgen es la gran evangelizadora de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, la Virgen es la que logra las conversiones, la que logra que las vocaciones, la que mueve la historia en nuestro tiempo, ¿no? Y eso él lo nota. Algunas veces la iglesia institucional es como que se resiste algunas veces a aceptar algunas apariciones o que las pone en prueba o que dice, bueno, pero ¿qué pasa en Medjugorje? ¿Esto será de Dios o no será de Dios? Pero bueno, lo que pasa es que uno va a confesar y confiesa a multitudes y en ningún otro lugar confiesa a multitudes, ¿no es cierto? Y uno va y conoce cosas, testimonios de personas que han dejado todo para seguir a Dios y va a otros lugares y no escucha esos testimonios. Y por eso, evidentemente, por los frutos los conocerán, ¿no? Bueno, en el año 2006, él dirige otro largometraje que se llama Footprints, y que habla de la experiencia espiritual de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago de Compostela. Vieron que eso es algo muy antiguo, ¿no es cierto? Porque siempre se consideró que los restos del apóstol Santiago estaban en Compostela, porque el apóstol Santiago murió en Jerusalén después de haber evangelizado España y es el que recibe la aparición de la Virgen en César Augusta, que es la actual Zaragoza, de la Virgen del Pilar. Pero después, por dos discípulos suyos, es llevado por mar su cuerpo hasta la ciudad de Campus Stella, ¿no es cierto?, del campo de la estrella, en donde ahí es enterrado y en donde ahí es venerado. Y así como había en la Edad Media muchas peregrinaciones al sepulcro de Pedro en Roma o a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, bueno, había muchas peregrinaciones a ese lugar, ¿no es cierto?, en España, en Finisterra, ¿no es cierto?, en Santiago de Compostela. Y eso es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Y el peregrinar es una experiencia espiritual muy interesante porque tiene que ver con nuestra vida. Nosotros somos peregrinos, ¿no es cierto?, que vamos hacia el cielo. Y en el peregrinar nos cansamos y necesitamos la ayuda de Dios y del otro, y tenemos hambre y tenemos sed. Y entonces necesitamos ser ayudados y necesitamos ayudar. Y llegamos juntos y esas cosas se van descubriendo en ese peregrinar. Y en el año 2018 hizo una película que se llama El Mayor Regalo y que es un largometraje sobre el tema del perdón,
en donde habla de testimonios reales y de ficción, de reconciliación, que se dan en todo el mundo, en Francia, en Irlanda, en España, en México, en Colombia y en Ruanda. El tema del perdón es un tema muy importante, por eso les digo que evidentemente él es un hombre extraordinario, porque no sé cómo no se ha fundido, porque muy posiblemente estas películas en un sentido económico no sean muy redituables, ¿no? Pero él no transinge con esto, ¿no? Es decir, sino que él se mantiene fiel a sus principios y entonces él nos habla de las cosas que él quiere hablar y nos habla claramente de las cosas que él quiere hablar y le dice a una mujer que su hijo lo ha matado una persona, que ella tiene que perdonarlo a esta persona que mató a su hijo. No es fácil, ¿no es cierto? Pero bueno, si nos habla del perdón como esto extraordinario, ¿no? Que no hiere nuestro corazón porque lo cierra el amor, sino que al contrario, ¿no? Que el perdón restaura nuestro corazón porque lo abre al amor. Bueno, este Juan Manuel Cotelo es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y también de la Academia de la Televisión, así que es un personaje bien importante. Pero quería mostrarles porque vieron que en este tiempo nosotros hemos estado tan cautivados por la beatificación de Carlo Acutis y porque un chico tan jovencito utilizara los medios para hablarnos de Dios y nos parece fantástico y ojalá algún día la iglesia lo ponga como patrono, ¿no es cierto?, de internet o de la evangelización a través de los medios virtuales, pero hay mucha gente que está trabajando en esto y que lo está haciendo muy bien y que lo está haciendo con mucha convicción. Es un nuevo Areópago, ¿no es cierto? Es decir, el Areópago era el lugar en donde se juntaba la gente en Roma para hacer las compras, para enterarse de las noticias. No había periódico ni había noticiero y entonces la gente iba como a esa plaza a contar y a escuchar. Y entonces ahí iba San Pablo a predicar, porque decía, acá viene la gente, acá van a escuchar que Jesús ha resucitado. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los nuevos areópagos? Son estos, ¿no es cierto? Los lugares donde están los chicos es en internet, los lugares en donde están los jóvenes es en internet, los lugares en donde está tanta gente que compra, que se conoce, que se enamora, que tantas cosas, ¿no? Es en internet y entonces, por supuesto, en ese mundo de la comunicación es donde tienen que entrar los comunicadores y este comunicador es un comunicador con mayúscula. Así que les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.